Hola, es un gusto para mí y para todos los integrantes de mi grupo presentarnos como estudiantes de la Universidad César Vallejo, quienes presentarán a continuación el documental de Grupo Norte, también conocido como la Bohemia Trujillana, un grupo de intelectuales y artistas, líderes y políticos. Como principal imagen tenemos a César Vallejo, quien fue impulsado por los integrantes de la Bohemia a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo. Cabe destacar que las primeras reuniones se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la casa de Antenor Orrego y también en la de Macedonio de la Torre. El Grupo Norte, también conocido como Bohemia de Trujillo, se originó en el siglo XX y también que principalmente era en Trujillo, pero logrando proyectarse hacia otras capitales del Perú, como las regiones de Cusco, Arequipa, Puno, Chiclayo, así como también su inicio fue con la finalidad de crear una renovación tanto artística como social, ya que durante esa época nos encontrábamos en una crisis por la Segunda Guerra Mundial y pues fue de suma importancia, ya que para el desarrollo cultural del Perú, ya que también sus integrantes eran muy destacados tanto en los campos de la literatura como filosofía y la acción social que ellos tenían tanto a nivel nacional como internacional. Inicialmente, el Grupo Norte estuvo liderado por el animador, escritor y filósofo Antenor Orrego, quien habría sido el iniciador de este movimiento cultural, en base a su innata vocación organizadora y promotora del arte. También tenemos al poeta José Eulogio Garrido. También quien formó parte del Grupo Norte fue César Vallejo, quien ha hecho del Grupo Norte el grupo literario más célebre del Perú, ya que fue donde inicialmente desarrolló su talento. Víctor Aur Aya de la Torre, quien fue fundador y organizador del partido político APRA. Tenemos también a Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, quienes fueron poeta, Juan Carlos Espejo Asturrizaga, quien también fue poeta, Federico Esquerre, periodista, Daniel Joyle, poeta, José Félix de la Puente, quien fue poeta y novelista. Desde Piura también colaboraban Juan Luis Velázquez, quien fue poeta, y desde Chiclayo Nicanor de la Fuente, conocido como Nixa, y Juan José Lora, quien fue poeta. También tenemos algunas damas como María Rosa Sandoval, Carmen Rosa Rivadeneira y Zoila Rosa Cuadra, quienes fueron poetas, y uno de sus integrantes más jóvenes, quien fue Ciro Alegría Bazán, quien fue novelista. Su finalidad, como lo explicó luego Orrego en el prólogo de Trilce, poema de Vallejo, era fortalecer la cultura y elevación espiritual de Trujillo. El Grupo Norte representó el profundo vuelco en la cultura peruana y preparó el escenario para grandes cambios que trascendieron a Trujillo y el país entero. Se propagó de diversas y extrañas formas por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las meditaciones de Aya de la Torre fueron quizás los puntos culminantes del grupo. Este grupo estaba integrado por una treintena de miembros. Entre ellos estaba el pensador, el escritor Antenor Orrego, el poeta Alcides Espelucín, el poeta José Eulogio Garrido y el ensayista y poema Juan Espejo Asturrizaga y el poeta Francisco Sandoval. Fue un movimiento reformista con inquietudes sociales y estéticas que inicialmente se asoció con el modernismo, pero fue más allá y propuso nuevas formas de expresión artística que perturbaron décadas en el Perú. Su nervio común fue el esfuerzo por liberar los pensamientos y escuchar las emociones que fluían para crear una forma diferente de escribir poesía y hacer política. El Grupo Norte era la época de los más altos borrachos dionisíacos en esa época. El gesto altivo, el gesto de Sócrates, el corazón libre y poderoso, pensamientos audaz, ansioso y volador. Pedir prestado y gastar, conmocionado y erguido, un espíritu como una torre del cielo, destino concreto, brillante y heroico. Escalón iluminado, el magnético, propósito justo y verdadero,
penetrantes, apasionadas, honestas y humildes de pecho. Las canciones surgen espontáneamente en la ciudad de Trujillo, que en su momento hizo gala de su pasado moche y chimú, sin diseñar su origen español. Se produjeron largos encuentros memorables donde se discutió de política, filosofía y poesía. En esta locura, César Vallejo cambió de sentir y enfoque pasión desatada que tuvo que contrarrestar las campañas culminadas en la intelectuales de Lima y Trujillo, quienes despreciaban las ideas y opiniones de los integrantes del Grupo Norte. Los integrantes de la Bohemia de Trujillo o del Grupo Norte, también conocido, eran en su mayoría oriundos de Trujillo, pero no necesariamente nacidos en dicha ciudad. Un número significativo de los miembros trabajaba y estudiaba a la vez, ya sea en la casa universitaria o en colegios propios de Trujillo. Conviene subrayar que pese a ser críticos con la Casa de Estudios Universitarios, su rebeldía frente a la institución fue un rasgo fundamental de este Grupo Norte. Muchos de los bohemios tuvieron cargos en las organizaciones directivas del centro universitario e impulsaron la extensión universitaria, en particular la creación de una universidad popular. Las primeras reuniones o veladas de este grupo se realizaron en la casa de José Eugenio Garrido, luego en la de Tenor Orrego e inclusive en la de Macedonio de la Torre. Asimismo se reunían en la plaza de la ciudad de Trujillo, se reunían en la propia universidad e inclusive extendían sus reuniones a las playas aledañas de dicha ciudad. La mayoría de los miembros de la Bohemia practicó y ejerció públicamente la poesía. Todos ellos, incluso los prosistas, demostraron un profundo y sincero interés por ella. Hijos del siglo XIX, pertenecieron a una generación de artistas que consideraba la lírica como la más alta de las formas de expresión. No es de sorprender entonces que, a través de breves comentarios o reseñas y en defensas contra ataques rivales, los bohemios se ocupaban de la poesía en las páginas de las publicaciones periódicas en las que colaboraban. Es así que en la poesía de Vallejo tuvo en Antenor Orrego a uno de sus primeros y más importantes valedores, mientras que José Eulogio Garrido lo fue de su prosa. En estas publicaciones periodísticas también se promocionó la poesía de Alcides Espelucín, Juan José Lora, Francisco Sandoval y Eloy Espinosa, y entre otros como Óscar Imaña, Juan Espejo Anturrizaga y Felipe Alba, que lamentablemente no publicaron su libro. Los miembros de dicho grupo no estaban solo en los buenos momentos, donde compartían risas y bromas. También estaban en los momentos más difíciles. Un claro ejemplo es cuando César Abraham Vallejo Mendoza lo acusaron de terribles sucesos en Santiago de Chuco, donde su gran amigo Antenor Orrego lo refugió en su pequeña casa de Mansiche. Sus amigos del alma lo visitaban cuando éste se encontraba en la cárcel. Tanto fue este afecto que incluso lo apoyaban económicamente. El Grupo Norte también incursionó en la política. Esto se debe a que estaba en contra del régimen dictatorial de Augusto Leguía. En sus escritos, ellos publicaban la lucha por la justicia y exigían cambiar y acabar la política tradicional de aquel entonces. Sin embargo, esto causó la clausura y cierre por mandato de Leguía. También tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue integrante del Grupo Norte. Esto fue lo que lo motivó a la formación de su partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como APRA, que propugnó el enfrentamiento contra toda manifestación imperialista. A medida que fue avanzando, Víctor Raúl Haya de la Torre fue creciendo importancia en términos políticos. En nuestro país, durante el movimiento de la reforma universitaria, desde la presidencia, Víctor Raúl Haya de la Torre dirigió una masiva manifestación, lo que originó su deportación durante el tiempo que duró el gobierno de Leguía.
Los nuevos horizontes de César Vallejo. Antes de publicar su primer libro, Los Heraldos Negros, ya en 1919, Vallejo ya había escrito y editado varios poemas en diferentes periódicos del país. Fueron sus años de residencia en la ciudad de Trujillo los que iniciaron y marcaron este camino inicial. Antes de ello, en 1917, Vallejo deja la ciudad de Trujillo para ir a la ciudad de Lima a continuar sus estudios. En una carta fechada en diciembre de ese mismo año, el poeta saluda a sus amigos con añoranza. Inclusive les escribe y les dice lo siguiente: ¿y ustedes? ¿Cómo me desespero por aquel ambiente fraternal y único de nuestras horas pasadas? Créanme, hermanos, que los añoro cada rato. Grupo Norte, formado por literatos, filósofos en torno a la poesía y políticos en defensa de democracia, respeto, educación y justicia social. César Vallejo compartía momentos con los integrantes del Grupo Norte intercambiando poemas y conocimientos. También estos integrantes animaron a César Vallejo publicar sus primeras composiciones poéticas. Este grupo dejó un brillante mensaje respecto a la independencia y justicia social junto con las transformaciones poéticas de Vallejo. Esperamos que el documental presentado haya sido de su agrado, ya que tratamos los puntos más importantes y resaltantes de lo que fue el Grupo Norte y César Vallejo. Gracias.